Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, empezamos otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 175. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo les va? Hola, Daniela. Hola, Ramiro. ¿Cómo van? Hola, ¿cómo les van, chicos? Bien. Y hoy vamos a hablar del coronavirus en los diferentes países de Latinoamérica. Pero a mí ya me gustaría empezar con una noticia aquí de Brasil. No tiene que ver con la cuarentena, pero ocurre a pesar de la cuarentena. Es una noticia de terror. Y tiene que ver con la matanza de líderes indígenas que lamentablemente no toma descanso y no tiene cuarentena. En este caso estamos hablando de Cecico Rodríguez Guayayara, que fue encontrado muerto a tiros el martes 31 en el interior de Maranhão. Maranhão está en el norte de Brasil y es una de las provincias, digamos, de Brasil, de los estados de Brasil, que más problemas tiene en cuanto a la invasión de los buscadores de oro y de piedras preciosas y de los que invaden tierras para el agronegocio, ¿no? Ya es el quinto representante de esta etnia guayayara que fallece en lo que va del año. El caso está siendo acompañado por la Secretaría de los Derechos Humanos y Participación Popular de Maranhão y también por el grupo de tareas de la protección de la vida indígena en el estado. Pero bueno, desde el gobierno de Temer comenzó esta política del vale todo contra los indios. Pero bueno, vamos a una noticia de Argentina, una noticia un poco más alegre, ¿no? Una noticia positiva. Bueno, podríamos decir que es positiva, pero también podríamos decir que se tomaron unos cuantos años para resolver este reclamo de los indígenas en nuestro país, los pueblos Wichí, Ixihuaja, Comelc, los Tobas, Nihuaché, Chulupí y Taipí, en relación al título de propiedad de 400.000 hectáreas en el norte salteño que abarcan los lotes que eran reclamados y les pone un plazo al Estado argentino para el cumplimiento. Pero este es un reclamo que viene desde los 80 más o menos, ¿eh? El Estado argentino violó una serie de derechos y no generó los mecanismos para garantizar el derecho de propiedad comunitaria, no les dio un título real y efectivo, sin subdivisiones internas, y no consultó a las comunidades cuando hizo modificaciones en sus territorios. También fueron violados los derechos a la identidad cultural, a un ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, por la inefectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas a los mismos. Esto es una sentencia que viene bastante demorada, bueno, como todos estos living case, ¿no? En 1984, estas comunidades que reúnen más de 10.000 personas reclaman el reconocimiento y la titulación de sus tierras ancestrales. Durante años se vieron forzadas a modificar sus usos y costumbres por el asentamiento de familias criollas, el pastoreo, los alambrados y la tala ilegal. Tendríamos que también recordar que esto se inicia en el 84, ¿te acordás que en el 94 se reforma la Constitución Nacional y se reconoce la propiedad comunitaria de la tierra? O sea que reforma en los papeles, pero no hubo una modificación en la conducta del Estado. Sí, son esas noticias que parecen que son buenas y uno después se piensa si realmente con el tiempo pasado, con estas situaciones, siguen siendo buenas, ¿no? Porque pensar que los primeros bandos de la independencia se publicaban no solo en castellano, sino que también se publicaban
el lenguaje de pueblos originarios, y después de tanto tiempo, 200 años, todavía siguen reclamando para que les toque lo que les corresponde por derecho y que le reconoce la Constitución Nacional. Si bien seguramente es una buena noticia la sentencia, ¿no? Pero si tanto tiempo llevar y para llegar a esta situación es lo que a veces uno siente que le deja un gustito amargo. Sí, y también me llama la atención esta parte de la sentencia en donde dice que delimitar, demarcar y otorgar un título único colectivo a las comunidades indígenas que forman parte de la asociación Lackawanna. Y el punto 2 dice, hacer efectivo el traslado de la población criolla fuera del territorio, a través de mecanismos específicos que promuevan sobre todo el traslado voluntario de esa población. Esto se va a generar un lío terrible. Eso ya se ha generado acá en Brasil, en el estado de Amapá, cuando se hizo una demarcación y había gente que estaba ocupando esas tierras y que ellos decían que podían coexistir con los pueblos originarios. Era una cuestión no zanjada, porque también se trataba de familias, digamos, que no eran de pueblos originarios, pero también eran labradores humildes también, o sea... Claro, es una pelea de pobre contra pobre. Exactamente. Eso. Es un tema muy, pero muy complejo y es muy interesante. Y también yo quiero, pensando también en la experiencia brasilera y la noticia que leímos anteriormente, decir que si bien es una muy buena noticia, esto es el principio de una lucha, porque ahora hay que hacerla efectiva, ¿no? Hay que evitar de que le sigan talando los bosques de forma ilegal, que eso ocurre, de que le sigan cortando los cursos de agua para matarlos de sed. No sirve de nada tener, digamos, en el papel la propiedad. Sí, más que todo, pues no son tierras yermas, sino que son tierras que estaban ocupadas por gente, y además muchas de esas, supongo que por la zona que están, deben ser de caña de azúcar o de algún tipo de producto así extensivo. Seguramente, como bien dice Daniel, va a ser una cuestión que va a traer sus buenos conflictos, y que en Brasil, que ya pasó, vos y Ramiro, tampoco se puede resolver, y menos de manera rápida, ¿no? Ya pasó y sigue pasando, porque, por ejemplo, los pueblos originarios tienen que estar tomando las medidas de precaución entre ellos mismos, ellos expulsando a los invasores de tierra, ellos expulsando a los que talan discriminadamente. Se han cerrado la ruta esta semana justamente por miedo al coronavirus en el estado de Rhode Island, y como el estado no llega, la han hecho ellos. Sí, acá también la sentencia ordena al Estado en 6 meses presente un estudio que identifique las situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación, y que formule un plan en las que determine las acciones que realizará y el tiempo en la que serán ejecutadas. Sabemos que esto es una carta de buenas intenciones, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos vivido cuando la Corte de la Nación le ordenó al Estado del Chaco proveer de agua y alimentación, caminos a las comunidades indígenas, 20 años atrás. De hecho, este territorio está justo en la frontera con Chaco, son las mismas tierras que se comparten con Chaco, o sea, el Chaco salteño, ¿no? Espero que se resuelva de la mejor manera. Les propongo que escuchemos una canción y después continuamos. Bueno, como ha fallecido lamentablemente Luis Eduardo Aute, propongo que escuchemos una canción de él, que fue cantada en una película, Codo a Codo, en el año 67, en plena época del franquismo. Lo vamos a escuchar entonces, Rosas en el Mar. Vamos. Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar, rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. Que ganarán, que perderán,
Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar. Rosas en el mar. Voy pidiendo libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar. Rosas en el mar. Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar. Rosas en el mar. Bueno, y comenzamos entonces con la segunda parte del programa y vamos a hablar un poco de el coronavirus en Latinoamérica y un poco haciendo una especie de diálogo con lo que nos decía Daniela en el programa anterior. Tenemos la suerte de contar con Omar Franklin Alvarado, nuestro amigo y comunicador de Santiago del Estero. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, Osvaldo? Hola Omar, ¿cómo estás? Aquí estamos en cuarentenados. Y Omar ha tenido la gentileza de escribirnos el editorial de hoy. Te invitamos a que lo leas, Omar. Bueno, muchas gracias. Respirar y sacar la voz. Se llama La vuelta de Ramón Carrillo a la salud como un derecho. Hemos ingresado al mes de abril y en todo el mundo la pandemia del COVID-19 se desarrolla y sigue su tenebrosa carrera de contagios, habiendo llegado a más de 50.000 muertes y más de 1 millón de infectados. Los principales países, como es sabido en cantidad de infectados a más de 5 meses del primero, son China, Italia, España y Estados Unidos. Sin embargo, los contagios también están aumentando rápidamente en América Latina, que hace 3 semanas concentraba el 0,1% de los casos globales y subió al 2,4% el día que el mundo superó el 1 millón de infectados. Y de todos los países latinos, el más afectado y patético parece ser Ecuador, con sus cadáveres en las calles y un estúpido gobierno que ajusta en vez de invertir en salud o cancelar el pago de su deuda externa. Pero haciendo una cronología de la pandemia en la región, debemos recordar que el 19 de marzo, Haití se convirtió en el último país latinoamericano en confirmar la presencia del coronavirus en su territorio, ya que desde el 7 de marzo en Argentina se reportó la primera muerte. Y miren ustedes qué simbólicos estos datos de ambos países relacionándolos con las luchas anticolonialistas, ya que en Haití comenzó la rebelión latinoamericana en el siglo XIX con Petion y demás, y continuó con el 25 de mayo de 1810, pues esta pandemia, si bien ataca a toda la humanidad, es fruto también del colonialismo salvaje que las potencias imperiales han dispersado en este caso en Wuhan, y de allí a todo el planeta, como trajeron la viruela, la gripe y toda la cadena de enfermedades que tras el 12 de octubre de 1492 asolaron a nuestra región. Según se ha ido expandiendo la pandemia por la región, las autoridades han ido endureciendo las medidas con declaraciones de estados de emergencia o catástrofe.
Y en este contexto es útil recordar que la salud como un derecho, entre comillas, fue la consigna visionaria de un santiagueño como el doctor Ramón Carrillo, quien fuera convocado por el general Perón en 1948 para ponerse al frente del Ministerio de Salud recientemente creado en esa época. Carrillo afirmaba, y así obró en su gestión, que el gobierno tiene la obligación de atender la salud del pueblo como atiende y cubre la educación, ya que son dos aspectos de la vida en comunidad que no pueden quedar a merced de la iniciativa privada, ya que si así fuera, se corre el peligro de generar desigualdades tan profundas que luego se pueden volver irreversibles, y lo estamos viendo en Chile, por ejemplo. Después de 1950 y en vísperas de la reelección del gobierno peronista, Carrillo le envió un proyecto para nacionalizar toda la salud pública a Perón, que en aquellos momentos comenzaba a tener iniciativas privadas, con inauguraciones de hospitales privados que hoy llamamos sanatorios o clínicas, tan emblemáticos, fíjense también qué coincidencia, como el sanatorio o el Hospital Antártida o el italiano, tratando de que el Estado también pudiera disponer de sus instalaciones en casos de plagas, pestes o pandemias, en alusión a los brotes de poliomielitis que habían causado estragos en la década pasada. Perón no acordó con esta iniciativa y comenzó un lento distanciamiento con Carrillo, que concluyeron en su renuncia en 1954. Sin embargo, en estos días, Irlanda acaba de decretar la nacionalización de todos los servicios sanitarios del país. Obviamente no por haberlos leído a Ramón Carrillo, sino por la angustia de sentirse desbordado su estado ante la pandemia del COVID-19. Lo que está significando que el santiagueño tenía razón en el siglo XX, pues el Estado debe garantizar la salud del pueblo que administra y dirige. Y es una medida que también en nuestro país pareciera haber comenzado a tener asidero con la inauguración o reinauguración por el gremio de camioneros del Sanatorio Antártida, justamente en donde nació el presidente Alberto Fernández. Pues por iniciativa de la dirigencia moyanista, están acercándose a lo que promulgaba Carrillo, que la salud no puede estar controlada solo por manos y empresas privadas, o por obras sociales en este caso. Finalmente, es hora de que el mundo, y en especial América Latina, desempolve a los grandes patriotas de otras centurias, como Carrillo, o como Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar, quien pregonaba que en continentes y naciones que están comenzando a caminar solos, sin la tutela asfixiante y colonial de los europeos, lo más lúcido es tener en claro que el camino no es copiar lo que el viejo continente nos trajo como modelos jurídicos, sanitarios o educativos. El camino y el rumbo que nos desarrollará como nación soberana y pujante para toda la América Latina es mucho más en este momento: o inventamos o erramos. Bueno, Omar, excelente el editorial, muy pero muy bueno. Lo primero que se me ocurre decir es algo que recuerdo, ¿no? Que después del derrocamiento del general Perón en 1955, todo ese sistema hospitalario del gobierno peronista, que era, digamos, lo que se dice del primer mundo, porque venían gente desde Europa a tratarse a la Argentina, porque además era gratuito. No solamente quemaron todas las camas de los hospitales de niños, como también destruyeron los pulmotores, porque en los hospitales privados no los había. Y ahora, ¿cuánta falta nos hacen, no? El mundo entero peleándose por pulmotores 70 años después, y en aquel momento se dieron el lujo de romperlos y destruirlos. Mira vos qué ironía, ¿no? Qué bien que lo traigas a la actualidad. Excepcional lo que dijiste en la editorial, realmente recuerda cosas que uno hasta había olvidado, ¿no? Que Carrillo es santiagueño y que después, si mal no me equivoco, murió en la pobreza, ¿no, Carrillo? Ahí en Brasil, justamente. Tuvo una especie de exilio porque fue perseguido como todo el gobierno peronista después de 1955 y terminó, sí, atendiendo de forma muy precaria y, como vos dices, murió en la pobreza.
qué obra, y pensar que, lo recordaba Ramiro cuando hablaba que también se había construido el sanatorio de niños más grande del mundo en su momento, más grande de América por lo menos, y no se pudo terminar, cuando ya casi estaba con todo comprado. Qué diferente la visión que había en la década del 50 con respecto a la actualidad, ¿no? Con plantear solamente, como planteó el gobierno actual argentino, de que el gobierno sea el que compre y centralice todos los respiradores, ya dio lugar para que salgan las críticas diciendo cómo va a ser eso. Y nos damos cuenta que en Estados Unidos, en Nueva York, el gobernador de Nueva York pide que las compras de los respiradores no la hagan los estados, sino que la centralice el estado y lo vaya repartiendo. Y llegó inclusive a nacionalizar los respiradores que no se usen en los prestadores privados, ¿no? Parece que se va acercando cada vez más a las políticas que teníamos nosotros en la década del 50. Están haciendo peronistas. Sí, se están peronizando. E inclusive más, Donald Trump le prohibió a la fábrica 3M, que fabrica las mascarillas, los barbijos hospitalarios, que los exporte. Esos tienen que quedar exactamente en Estados Unidos porque la prioridad es ellos. No sé si se han enterado de los últimos actos de piratería sanitaria que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Le ha prácticamente desviado cargas de insumos hospitalarios a Francia cuando ya estaban en la pista. Parece que fueron algunos representantes y pagaron el triple para que fueran a Estados Unidos. Lo mismo con Brasil también, ¿no? Que ya estaban prácticamente comprados, estaban en Miami para hacer simplemente una escala y bueno, se quedaron en Estados Unidos, no vinieron para el nordeste, ¿no? O sea, mientras aquí Brasil titubeante en cuanto a qué es lo que hace, Estados Unidos está aplicando una política de capitalismo ultra salvaje y bueno, y de el que primero llega agarra, ¿no? Le recibió las críticas del mismo gobernador de Nueva York, que dice, ¿por cómo van a hacer eso? Una locura. Dice, parece eBay, decía inclusive, cada oferta por los respiradores, en lugar de usarlo donde se necesitan y no dejárselo a quien paga más, ¿no? Voy a aprovechar el gancho que trajo el editorial de Omar, que él comienza hablando de el afectado y patético Ecuador. Y vamos a escucharlo a un profesor e historiador ecuatoriano, Eduardo López. Vamos a escucharlo. Bueno, la crisis del coronavirus, o sea, la presencia del coronavirus con un número de infectados muy alto en Ecuador, uno de los más altos de América, y proporcionalmente muy alto en el mundo, solo es el detonante o puede ser el detonante de una profunda crisis económica que venía incubándose desde hace mucho tiempo atrás por el fracaso del modelo económico aperturista neoliberal. El coronavirus, por lo tanto, viene a destapar todos los elementos que venían acumulándose ya desde antes en una economía cada vez más dependiente de las materias primas, del aperturismo extractivista y, en definitiva, dependiente del crédito extranjero, en un escenario además muy complicado para Ecuador porque tenemos una economía dolarizada, ¿no? Que lo que reduce el margen de maniobra económica, especialmente en cuanto a comercio exterior y manejo financiero. De otro lado, esto ocurre en medio de un gobierno extremadamente débil también. Es decir, los empresarios son fuertes, pero el gobierno es extremadamente débil. Si miramos los últimos indicadores de aceptación, más del 80% de la gente en este momento no cree en Moreno, ¿no? Sigue sin creer en Moreno. O sea, el de Moreno es un gobierno que en los hechos no existe. Y no existía antes del coronavirus. Y en este momento está revelando que esa situación solamente se ha agravado.
Las cifras en Ecuador son muy altas. El crecimiento en los últimos días de los infectados así lo demuestra. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo con estas cifras altas no otra cosa, sino la manifestación de este fenómeno estructural del que yo estaba hablando. Es decir, aquí tampoco ha servido el sistema de salud pública. El sistema de salud pública está muy debilitado, más allá de que Correa se pasó inaugurando hospitales que a la postre se han revelado como edificios inacabados y vacíos. El sistema sanitario de Ecuador no está dando abasto para enfrentar esta crisis. Ahora tenemos ya 2.400 infectados. En los últimos 3 días la cifra ha crecido enormemente. Hay la sensación de decenas de muertos diarios ya. Y lo más grave es que las medidas de aislamiento que se han tomado en medio de la crisis del sistema de salud solo son posibles para proteger a los sectores de la clase trabajadora asalariada, de las clases medias y de las clases altas. La mayoría de la población del Ecuador no está compuesta realmente sino por desempleados subocupados. El 60% de la población económicamente activa del Ecuador está en esa condición. El propio gobierno admite o ha admitido que son 400.000 familias. Y frente a la situación de esos millones de personas que viven el día a día, no se puede imponer políticas como las del aislamiento sin condenarles también al hambre, a la enfermedad, a aumentar su situación de desamparo. Esta es la situación del Ecuador en este momento. Lo que quiero actualizar, este programa lo estamos haciendo el día sábado, que al momento los datos actuales oficiales son 3.465 personas dieron positivos para la COVID y 172 personas que han fallecido por esa causa, ¿no? Pero bueno, la situación en Ecuador es muy complicada. Me parece como que, bueno, Ecuador plantea la paradoja, si se hace un control como en la Edad Media o se hace otro tipo de prevención. Creería que a la situación donde más golpea es en la situación, y como en Argentina, que no, me parece que no se habla, ¿no? Que la cantidad de gente que no está dentro del sistema es la que está más expuesta. Tenemos nosotros también en nuestro país grandes nichos de población que se encuentran en situaciones muy parecidas, que son los jóvenes que no trabajan y no estudian, los adultos mayores que no están incluidos, que no tienen todavía acceso a la jubilación. Hay situaciones que aunque el Estado llegue, la mano del Estado a lo mejor no llega a tiempo, digamos, cuando tenemos un Estado presente, ¿no? El Estado liberal no le interesa. Yo creo que en este momento está muy en boga lo que planteaba la doctrina social de la Iglesia, que el Estado debe llegar en aquellos nichos en donde los particulares no están porque es antieconómico o porque no tiene infraestructura. Bueno, siempre termina siendo porque es antieconómico. Independientemente de la ideología, ¿no?, individual de cada uno, estos países son profundamente católicos también. Sí, yo creo que lo que estás diciendo del neoliberalismo es así, tal cual, porque como bien decía aquí el profesor Eduardo López, Correa se cansó de inaugurar hospitales que a la postre terminaron siendo edificios vacíos. O sea que no importa si un gobierno lleva adelante políticas si los otros no las continúan, ¿no? Las políticas neoliberales adoptadas por Lenín Moreno, que fue la sucesión, las han vaciado. Lo mismo podemos ver en Argentina, ¿no? Como ya tantas veces dijimos en este programa, donde ni siquiera las vacunas las dejaban en los depósitos y muchos otros insumos, ¿no? Como se ve en Brasil también, ¿no? Bueno, Chile no hablemos porque Chile directamente carece de un sistema de salud pública, como los Estados Unidos. Creo que el neoliberalismo es desastroso. Y yo sumaría a todo esto que decían, para reafirmarlo un poco, Lenín Moreno hace 10 días pagó un vencimiento de deuda de $300 millones y tiene los niveles de mortalidad más altos de América, ¿no? Con el coronavirus. O sea, el dinero lo tenía, pero lo usa para pagar deuda.
que seguramente figura como deuda externa, pero gran parte de esa deuda no debe ser externa, sino debe ser de millonarios ecuatorianos. Y mientras tanto, la gente no puede ni siquiera tener un servicio funerario como corresponde. Se ven los videos de la gente que muere por el coronavirus y quedan en las calles, relatos de personas que han tenido que tener a sus parientes muertos 3 días porque no dan abasto, y ahora se ha hecho una fuerza tarea para poder hacer frente a esta recolección de los cadáveres, ¿no? Participan la policía, los bomberos, para paliar un poquito la situación, ¿no? Esto que ocurre en Ecuador, y está muy bien lo que dice Daniela, es una realidad de alguna manera de toda Latinoamérica. Es así. Yo quería primero preguntarte, no salimos del tema, pero aunque creo que la medida de la Corte Suprema brasileña pidiéndole a la renuncia o sazándolo en 180 días, creo que vi en las noticias, a Bolsonaro, tiene que ver con todo esto, con la decisión y con la actitud de los presidentes. Pero antes de que me contestes eso, quiero decir también, quiero aprovechar para hablar de algo que no se habla mucho, que es la actitud de la Organización Mundial de la Salud, que también hace una semana hizo ese pedido a los países, al G20, sobre el tema de las deudas, que traten de condonar o prorrogar los vencimientos de los intereses, en general de los intereses, para que los países puedan destinar esos fondos para salud. Pero la Organización Mundial de la Salud ha sido cómplice durante todos estos años, así como la Organización Mundial del Comercio, así como la FMI, de todas estas políticas neoliberales. Y hablo de la Organización Mundial de la Salud porque está íntimamente vinculado con el peso que tienen las farmacéuticas y los laboratorios internacionales farmacéuticos, que en realidad son multinacionales cuyos dueños son los buitres o son el capital financiero de la usura internacional, por ejemplo. Inclusive no solo cómplices, yo diría que han extorsionado en muchos casos a las democracias para que acepten sus reglas, sus recetas, como lo vemos con el FMI, por ejemplo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La Gilead es un laboratorio que comercializa Sofosbuvir. Por ejemplo, en la Argentina se le ha dado la patente desde hace algunos años, es para la hepatitis C, es un medicamento que cura la hepatitis C, y que realmente es muy bueno el avance científico, porque la hepatitis C no tenía, tenía un tratamiento con el interferón, pero era muy tóxico y muy difícil de tolerar. En la época de Macri, por ejemplo, aumentó los precios de una manera exorbitante, y como Macri solo hacía compras directas, como les decía, no hizo licitaciones, por lo menos en el tema de las enfermedades de transmisión sexual, estaban obligados a pagarle lo que ellos pidieran. Te hablo de esa patología. En otras patologías, por ejemplo, en las oncológicas, debe haber pasado cosas similares. Eso también sirvió para que los estados hagan esas multimillonarias transferencias de dinero que vaciaron a otros rubros como la educación. Y lo escuchábamos recién en el tema de Ecuador, qué es lo que ha ido pasando, y que la pandemia en realidad ha desnudado todas esas políticas neoliberales. Sí, así es, Omar. Bueno, yo les propongo que escuchemos una canción, pensado en una canción de nuestras épocas de cuando éramos adolescentes, Omar, y vamos a escucharlo a Gilberto Gil. ¿Te acordás que lo escuchábamos en un long play que se llamaba Brasil por 4? Y vamos a escuchar entonces Menina no llore o Woman no cry. Oh, qué bueno. Na grama do aterro, sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si,
gente sentado aqui na grama do aterro de céu, observando estrelas, junto à fogueirinha de papel. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Y bueno, y ahora vamos a hacer la otra pregunta que me habías largado por aquí, ¿qué es lo que pasa acá en Brasil con el tema del coronavirus y con el tema político? O sea, a la cuestión social se le suma el tema sanitario y además a esto le sumamos el tema político. ¿Por qué? Porque Bolsonaro todavía no está convencido de que haya que hacer el aislamiento social preventivo. Él insiste con que todo el mundo tiene que volver a trabajar porque la economía no puede parar. Pero eso va a significar en Brasil un precio muy grande que nadie quiere pagar, ¿no? Menos el sector militar, digamos, más racional. Y por eso que hace aproximadamente unos 10 días han tomado una decisión, juntarse con el Supremo Tribunal Federal, con el Poder Legislativo y hacer una especie de democracia tutelada. Nosotros gobernamos aquí y Bolsonaro figura como el presidente y mientras tanto tomamos la medida. Entonces, mientras ahora el gobierno nacional está tratando de recuperar el tiempo perdido, que no fue poco, ya en Brasil estamos con más de 10.000 casos de coronavirus y estamos con más de 430 muertes, y esto recién empieza. Los servicios funerarios tampoco están dando abasto acá, las subnotificaciones son terribles, pero por lo menos ahora el gobierno toma un ritmo más racional, pero Bolsonaro está ahí, él sigue diciendo sus locuras, ¿no? Como ya van a ver que yo tenía razón, y en eso estamos. Eso más o menos creo que deja muchos interrogantes, ¿no? Por lo que uno ve desde aquí, desde la Argentina, que es una inestabilidad interna, inclusive dentro del propio gobierno. Hay internas del propio partido, digamos, de la conjunción de partidos que lo llevaron a Bolsonaro al gobierno. Y se ve también eso en la decisión de los gobernadores, digamos, de los estados provinciales, creo que uno es de San Pablo, en oposición, digamos, a todo sobre el tema de la pandemia, en oposición a lo que Bolsonaro pregona, por lo que es otra cuestión, me parece, o por lo menos se ve, no sé si vos nos lo puedes aclarar un poco más, que es un tembladeral político también, más allá del tema de la pandemia. Los principales gobernadores que apoyaban a Bolsonaro, como por ejemplo, viene el que nombraste vos, el de San Pablo, que es Doria, o el de Río de Janeiro, Witzel, que también es apoyador de Doria, o el más bolsonarista de todos ellos, el de Goiás, que es Caiado, están todos ahora
no tomando distancia de Bolsonaro, haciendo la política exactamente contraria a la de Bolsonaro. Están siendo la propia oposición a Bolsonaro. Y lo hacen en forma, digamos, ostensiva, con propagandas, inclusive callado en esas locuras que hizo Bolsonaro de llamar a la gente a que hicieran caravanas de autos para pedirle al pueblo que vaya a trabajar. El mismo Callado fue a un acto de estos y él dijo, yo soy bolsonarista, yo apoyé a Bolsonaro, yo lo ayudé a Bolsonaro a ser presidente, pero como médico tengo que decirle que déjense de joder y váyanse a sus casas porque están contaminando a todo el mundo. Lo dijo en esos términos más o menos. O sea que hay una grieta dentro de las propias Fuerzas Armadas, porque según gente que sabe y un portal de noticias llamado defensa.net, que es una especie de portavoz de los militares, la baja oficialidad apoyaría a Bolsonaro, pero digamos los sectores más jerárquicos de las Fuerzas Armadas no lo apoyan y están, digamos, con el general Braga Neto, que es especie de jefe de gabinete acá, que es el que de hecho ha tomado el toro por las astas y está comandando la acción de los ministerios y la articulación política con los otros poderes, no, principalmente con el poder judicial y con el poder legislativo. Eso es más o menos la situación política aquí. Mientras tanto, como les digo, socialmente la gente de las favelas se tiene que juntar como puede, hacerle frente como puede. En Río de Janeiro los que imponen el orden, lamento decirlos, pero es el narcotráfico. Ellos han dado una recomendación que después de las 7 de la tarde no sale nadie. Y gente, no sale nadie. Se han organizado para conseguir médicos, para conseguir comida, para poder conseguir máscaras, para poder andar, para poder conseguir jabón. Lo mismo acá en San Pablo también. La Central Única de las Favelas se ha organizado de una forma increíble, principalmente para que a la gente le llegue el alimento, que no tienen. Y segundo, para que le llegue el jabón, para poder higienizarse. Y también para tener un servicio de ambulancias, que las ambulancias del Estado no llegan. Y mientras tanto, la semana pasada se aprobó una ayuda, como habíamos comentado en el programa anterior, de aproximadamente 8.000 pesos o 600 reales más o menos. Y ya hace una semana que no se sabe cuándo ese dinero va a llegar, porque Bolsonaro es una especie de Nerón que ya soltó el fósforo y ahora quiere ver cómo se prende fuego todo. ¿Y el sistema de salud, Ramiro, allá cómo es? ¿Público-privado, más privado que público? ¿Cómo sería más o menos las prestaciones? Porque supongo que cuando estaba el Partido de los Trabajadores hubo un mejoramiento de la salud pública, pero bueno, ahora ¿cómo está el sistema? El SUS, el Sistema Único de Salud, implementado por el gobierno del Partido de los Trabajadores, bueno, de antes, ¿no? Pero que realmente le dio un verdadero impulso como política de Estado fue el Partido de los Trabajadores. Está bastante fragilizado por lo que se llama la manguera agujereada, ¿no? El gobierno da el dinero, las partidas presupuestarias, y no llega a destino, porque se va quedando todo en el camino. Eso es un tema muy complicado, pero después del derrocamiento de Dilma Rousseff, bueno, claro que se ha bombardeado el Sistema Único de Salud, y eso significó también que el sistema privado de salud también decayera, porque hay una cosa que por ahí nosotros tenemos que tener en claro. Las compañías de salud privada no compiten entre ellas. Entre ellas arreglan los precios y más o menos las condiciones mínimas de atención. Si no hay un sistema de salud, el sistema privado no es bueno. No sé, esa es una de las opiniones que andan dando vuelta dentro de la gente que sabe. Yo no soy médico, no sé. Sí, Ramiro, y quisiera agregar otra cosa. Esto lo sé por haber trabajado un tiempito en un hospital público y conocer a los bioingenieros que trabajaban en el hospital. Ellos me comentaban que la gente en la salud privada lo que ve son los hermosos recibidores con hermosos cuadros, con sillones confortables, televisores, pero lo que es de vital importancia, que es lo que está dentro, que son los aparatos, cómo está equipado el quirófano. Él me decía de que, sin lugar a dudas, si tuviera un problema, no dudaría nunca, entre comillas, como dice un expresidente argentino, en caer en la salud pública. Porque en la salud pública, por una razón, si se quiere, entre comillas, presupuestaria, en el Estado no se escatima en gastos cuando se proyecta la construcción de una sala, por ejemplo,
para hacer parto, el quirófano, cuando se compran las camillas para operar, bueno, y todo el instrumental. Entonces, hay una cuestión que no se dice, porque en realidad no lo dice, porque es muy técnico, donde la salud privada vende un marketing, no muestra lo que es realmente esencial. Eso lo conocen quienes están adentro en el sistema, las médicas, los médicos, pero tampoco lo dicen. Bueno, responde a un sistema económico, ¿no es cierto? Ellos tienen que ganar dinero en relación al servicio que prestan, y en realidad que son vendedores de confort, porque si acá en Rosario vos vas a un sanatorio dedicado al corazón, no sé, Osvaldo, si sabés a quién me refiero. Sí, del Grupo Oroño. Claro, me decían, no, dice, los instrumentos son obsoletos. Eso la gente paga fortunas creyendo que va a tener la mejor atención, y lo único que va a tener es un hermoso dormitorio, una habitación de hotel, pero los aparatos son de segunda. Me decían, por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias, ¿por qué son tan difíciles? Que es, digamos, la mayoría de las demandas contra los sanatorios vienen por ahí, ¿no? Por las infecciones intrahospitalarias. Es porque cuando vos tenés un bicho y ellos lo saben, les sale más barato a lo mejor de 5 que los demande 1. Me decía que tiene que romper hasta el ladrillo y más para poder sacar el bicho. En esa inversión no lo hacen. Entonces, esto por ahí demuestra que la salud privada, en esta situación, a sus afiliados de una demanda alta, no puede ni está preparada para responder. ¿Y dónde está todas esas recaudaciones maravillosas que tiene, donde la gente cree que paga, digamos, su salud, y en realidad está pagando un estatus que no se condice con la realidad? Bueno, hagamos otra pequeña pausa musical escuchando a Luis Eduardo Aute. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Ramiro? De alguna manera. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde y nada más, y nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Que fría es la cera de un beso de nadie y nada más, y nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más, y nada más, apenas nada más. Y mientras tanto, ya para ir cerrando un poco el panorama, vamos a ver qué es lo que pasa en Bolivia. Por suerte, Bolivia no tiene muchos casos, ¿no? Al momento actual en el cual estamos haciendo este programa, tiene
139 confirmados y 19 personas que han fallecido, porque creo que tienen un método muy interesante. Escuchemos a la presidenta y vean cuál es el método de prevención que tiene para el coronavirus. A ver. Queridos bolivianos, pido a ustedes nuevamente unirnos en una oración permanente. Mañana domingo inicia la cuarentena total. Por ello les pido podamos realizar un ayuno en oración, arrepentimiento y fe, para que sea nuestra mejor arma de lucha contra esta enfermedad. Que Dios bendiga Bolivia. Bueno, a decir verdad, también Bolsonaro llamó a hacer una jornada de oración y de ayuno. Yo no tengo absolutamente nada en contra de la fe, todo lo contrario, creo que todo ayuda. Pero como dice el refrán, ¿no? A Dios rogando, pero con el mazo dando. Cuando la señora Yanine Áñez dice que es la principal fuerza que tiene Bolivia, ahí me preocupa un poco la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que en algo la pegó. Ayuno deben estar haciendo unos cuantos, porque no tienen para comer. Sí, es verdad. Así que bueno, en eso la pegó, no vamos a decir que estuvo errada en todo, ¿no? Y bueno, pero remite a una, digamos, ancestral y arraigada creencia popular de que de esto es de mucha gente, ¿no? Nosotros no desvaloricemos eso. Yo creo que ella le habla a la gente que está esperando escuchar eso. Hay muchísima gente que apoya a la presidenta y que responde a eso que está diciendo. No lo dice el político cuando habla, está hablando a alguien, y dice alguien para ser receptado, me parece. Claro, yo opino que ella es presidenta, o sea, lo que se está esperando son políticas de Estado. Y si la política de Estado es la oración, marca para mí la ineptitud o la falta de ideas del gobierno para prevenir y para combatir que sigan habiendo contagiados. Pero está bien el tema de la cuarentena, por lo menos eso sí es una política de Estado, que bueno, a lo mejor es tardía o no, pero eso es bueno. Concuerdo con lo que decís vos, Omar, absolutamente, y de alguna manera esto también le pone un ingrediente que no podemos soslayar en esta ecuación, que además del neoliberalismo también es el terraplanismo, ¿no? Porque aquí en Brasil lo vemos claramente, Bolsonaro llama al ayuno, pero los otros sectores neoliberales no llaman al ayuno y quieren colocar medidas sanitarias y una política de Estado. Y lo mismo pasó con Donald Trump y con Johnson. En el primer momento ellos escuchaban a los que ellos querían escuchar. Cuando se dieron cuenta que la realidad no era esa, porque la pandemia es un hecho de la realidad, o sea, contra eso no hay teoría, no hay teoría de la conspiración, no hay teoría de nada. Ahí tuvieron que cambiar un poco la forma de verla y de encarar las cosas, y ya lamentablemente en los Estados Unidos ya tardíamente y están desesperados. Pero digo, me parece muy bien el lado de la fe, perfectamente, pero no puede ser la política del Estado, ¿no? O sea, estamos fritos. Bueno, ¿alguna otra cosa más, señores? Sí, Ramiro, nosotros teníamos también tomado del diario La Nación algunos datos y algunas explicaciones sobre el fenómeno de Chile, que por qué tiene tan pocos muertos. Dice que Chile es el tercer país con mayor nivel de contagiados en la región, pero tiene muy pocos fallecidos. Ellos dicen que tiene que ver con que hacen muestreos, digamos, la política de Estado es hacer muchísimos muestreos, entonces poder aislar y contener. Acá, por ejemplo, dice Chile junto a Costa Rica son los que presentan las menores tasas de letalidad de la región, ambos con un 0,5%. Nicaragua, el 20% de letalidad. Mayor en América Latina. Brasil, el 4%, Bolivia 6,8% y Honduras el 6,7%. Panamá y Ecuador lo superan con 35,3% y 18,5%. Uruguay con 10,6% y Costa Rica con 7,9%. Bueno, ¿nosotros cómo estaremos? No dice acá Argentina. Bueno, lo que pasa es que en Argentina todavía no hay muchos muestreos porque se están buscando los test. En el mundo entero hoy están desesperados para buscar test. España lamentablemente compró una partida que no funcionó. Y bueno, ¿para qué les voy a decir que acá en Brasil hay 10.000 casos y que se calcula que ese es el 11% de los casos reales? Porque no hay test. Acá se entierran las personas y ni siquiera a los muertos se les hace el test del coronavirus. En el estado de San Pablo nada más hay 18.000 test. El laboratorio
que están a la espera de hacerse los resultados. Se toman y no se pueden leer eso. Entonces, hay un caso de subnotificación realmente increíble. Y mientras tanto, por ejemplo, vamos a tomar un estado, por ejemplo, que no es uno de los estados críticos, que es el estado de Minas Gerais. En los primeros 93 días hubo el año pasado 27 casos de muertes por problemas respiratorios. Y en estos 93 días de este año ya hubo 276. O sea, 8 veces más. Y eso da cuenta de esta subnotificación. O sea, cuanto más testeos se hagan, mejor, porque se puede saber quién está infectado y el entorno, y que le pueda avisar a las otras personas para que ellos también hagan la reclusión y no sigan esparciendo el virus por ahí, ¿no? Como último aporte, también de esta semana aquí en Argentina se ha conmemorado el 2 de abril. Decir que hoy he visto en página 12 que ha aparecido el primer contagio en las Malvinas, y es un oficial británico. Y ayer lo escuchaba a Filmus. El tema de Malvinas no tiene que ver con la salud, pero sí dio el dato de que desde Tierra del Fuego se pusieron a disposición la atención sanitaria, testeos también, creo que dijo, no estoy seguro de eso, pero sí sé que la atención sanitaria para todos los contagiados que haya en Malvinas, para que puedan venir, para, digamos, no tener que ir hasta Inglaterra. Obviamente el viaje y todo eso es mucho más difícil y más riesgoso para la salud de la persona contagiada. Eso también muestra un poco, más allá del reclamo por la soberanía de las islas, etcétera, etcétera, todos los derechos históricos que la Argentina siempre, no siempre, pero en este caso está reclamando, no le priva de tener una actitud humanitaria que me parece muy loable del gobierno de Alberto Fernández, porque ante todo es la humanidad, como hemos dicho en algún momento, o sea, se ha planteado aquí, es la humanidad la que está sufriendo esto. Y también habla, creo, a las claras de la claridad, valga la redundancia, que tiene el gobierno en cómo encarar esta pandemia, que no solamente, por más que sea un enemigo, que sea un invasor de esas que nosotros litigamos, no deja de tener una actitud humanitaria, de poner al servicio, y en este caso, fíjense, hasta de un militar británico. No sé si el militar vendrá a Tierra del Fuego o ya a Inglaterra, pero es muy simbólico también eso. Qué buena noticia, la verdad que no sabía, Omar. Qué buena noticia, y ojalá que eso sirva también de alguna manera a una política de aproximación con los isleños, y pensando en grande a largo plazo siempre puede llegar a contribuir para una salida diplomática negociada, ¿no? O sea, sería muy interesante. Bueno, te agradecemos muchísimo, Omar, tu participación, y esperamos que nos puedas visitar más seguido. Bueno, yo estoy agradecido por la invitación. Y ha sido un gusto participar con ustedes, escucharlos, un gusto haber participado, y bueno, espero que me sigan invitando. Bueno, recordamos entonces que este programa se emite por la radio Las Voces del Muro, ¿no? www.lasvocesdelmuro.net. Que nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter y Facebook como Café Mercosur. Pueden mandar mensajes al WhatsApp también, ¿no? ¿Verdad, Daniela? Sí, se comunican al 0054 54 911 56 44 78 57. ¿Lo digo de nuevo? ¿Despacito? Claro. ¿Te parece? 0054 911 56 44 78 57. Y visita nuestra página www.cafemercosur.com. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias por tu aporte. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.